Poquito, donde nos vamos a encontrar en esta noche, nos vamos a encontrar en el velo de nuestra carne. ¿Escucharon bien? ¿Dónde sitúa usted el velo de la carne? Hoy es día 3 de noviembre del año 2013. Y fíjense que nos quedan poquitos días para, menos de 60 días, ¿verdad? Para terminar el año. Así que nosotros debemos, así como estamos conscientes del tiempo que estamos viviendo, debemos estar conscientes de las verdades básicas que nos han reunido aquí esta noche a través del Espíritu de Dios, porque nosotros queremos saber todos los enigmas, todos los misterios. Y tenemos algo en común, y esto es que no solamente queremos saberlo, sino queremos experimentar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Para ello, pues vamos entonces a usar un poquito lo que es la escritura y vamos a ver un poquito también de la historia de lo que pasó con Jesucristo en los últimos días, que él, eh, vaya que en donde él estableció el pacto, donde él estableció con los 12 judíos un pacto y estos acontecimientos pues están por supuesto escritos en los evangelios. Recordemos que los evangelios es fácil identificarnos porque es el Cristo, o sea, los evangelios son las buenas nuevas de Dios hecho hombre. Es Jesucristo el modelo en lo que es los 4 evangelios. Tenemos, repitiendo por el grupo de clases esta que estamos teniendo, de disertaciones, tenemos entonces lo que es el quinto evangelio, que es Cristo Espíritu en nosotros. Y tenemos entonces el sexto evangelio, del cual estaba hablando entero en la mañana, acerca de Apocalipsis. Apocalipsis es el libro de la culminación de los eventos finales, entonces que el trabajo terminado, que el trabajo que comenzó Jesucristo. El trabajo que comenzó Jesús, aunque dijo en la cruz, consumado es, Señor, está todo hecho, ¿ves? Pues solamente esa fue la parte que le tocó a él, a la cabeza, derramar la sangre, sacrificio perfecto, y entrar como precursor en el lugar más santo, el Santísimo. En, el, en, el, en, el, en la escritura podemos encontrar que Jesús es la víctima, pero Jesús también es el sumo sacerdote. Entonces nosotros estamos interesados, debido a que sabemos ya, han pasado 2000 años y estamos a principios de este año, este milenio que comenzó en el 2000, bueno, por la cuenta de que tenemos nosotros del nacimiento de Jesucristo, tenemos que hemos comenzado este milenio en el 2012, no 2000, en el año 2000, y entonces estamos ahora en el 2013. En realidad, por el nacimiento de Jesucristo, todavía tenemos que sumar 4 años más. O sea que ahora exactamente del nacimiento de Jesús a la fecha tenemos 4 años más 2013 son 2017. 2017 años del nacimiento de Jesús. Bien, entonces quiere decir que hemos andado un poquito dentro de lo que es la profecía del tercer día, el tercer milenio o del día postrero. Este es el día postrero. Pero para poder nosotros entender estas cosas y ponerlas a funcionar, debemos irnos a que nos ayude un poquito lo que es el antiguo pacto, lo que es el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés aparece el lugar santísimo, que también aparece en el templo, por supuesto. Y el lugar santísimo es el lugar donde solamente el sumo sacerdote puede entrar una vez por año para hacer los ritos necesarios y para llevar la sangre de ese cordero ahí detrás y después regresar con la buena nueva de que Dios le ha perdonado por un año. Para entonces otro ciclo de otro año donde comiencen entonces las fiestas que tenían que celebrarse hasta llegar otra vez a la culminación de esa fiesta, que es la fiesta de la expiación. Y después de la expiación, pues entonces viene lo que es
estoy hablando de la ley judía, dentro de la ley judía. Entonces, después de esa expiación viene entonces la manifestación, o sea, lo que es el júbilo por el gran perdón de los pecados, y viene entonces la fiesta de los tabernáculos. O sea, ¿recuerdan lo que es esta fiesta de tabernáculos? Todo hombre, según la ley, toda familia tiene que vivir en casitas que se hacen derramadas de los frutos de la época o del tiempo, y entonces pues ellos tienen fiestas saliendo de sus casas viejas o sus casas donde ellos habitan, van a habitar en el tabernáculo. Okay. Recordemos que en el monte de la transfiguración Jesús aparece con Elías y Moisés, y ellos dicen que vamos a hacer 3 tabernáculos. Y ellos le dicen a Jesús, y Jesús no contesta nada, porque ellos estaban escuchando la conversación, y la conversación es de precisamente el trabajo que tenía que hacer Jesús de entrar precisamente a esa dimensión para traer toda la justicia, para que nosotros pudiéramos vivir no solamente como hombres físicos en la tierra, como dicen los 4 evangelios, también como hombres con el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo, y también exactamente como dice también la Escritura en el libro de Apocalipsis, que pudiéramos vivir las buenas nuevas de la culminación de la obra del Señor en nosotros. Así que nosotros estamos viviendo esas 3 etapas, o esas 3, lo que está declarando esas 3 porciones o espacios del tabernáculo, ¿ve? Están declarando exactamente lo que somos nosotros. Y está pues declarando también que Jesús es ese tabernáculo. Jesús no solamente es el tabernáculo, sino también es el ministro del santuario, del más excelente lugar, que es el lugar santísimo. Para ello, la semana pasada pues vimos nosotros el velo del templo. Ahí tienen la imagen proyectada, donde podemos ver entonces el velo del templo. ¿Qué pasó en el día que Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Dice que entonces el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Entonces la espada encendida que estaba cuidando, o sea, que estaba protegiendo la entrada al lugar santísimo, o sea, al lugar donde estaba el árbol de la vida, pues simplemente fue el que hizo esta palabra llegó hasta el mismo Jesús. Quiere decir que la mató al hombre, no lo dejó entrar a participar en la plenitud de Dios que está escondida ahí, que está revelada ahí, sino fue también a través de esa espada, o sea, que trabajó en Jesús. O sea, que la muerte trabajó en Jesús. Es lo que decía Ten en la mañana, que si Juan pues esperaba que Jesús pasara algo, que el Señor lo bajara ahí. Aquel hombre tenía razón, diciéndole a aquel ladrón, nos decía, baja de la sábana, sábate tú y sábanos nosotros. Pero Jesús no hacía nada por ser. Pudo haber apelado cuando Pilato le dijo, yo te puedo salvar. Y él le dijo simplemente, tú no puedes hacerme nada si no te has dado de lo alto. Entonces bien, mucha gente y aún los discípulos no entendían lo que estaba pasando con Jesús en los días. En los evangelios que nosotros leemos, cómo fue la pasión de Jesús en los últimos días, y esto que tanto se predica y todo históricamente, nos podemos dar cuenta de que realmente ellos estaban con Jesús y no entendían ni la mitad de las cosas que el Señor estaba. Ahora, le toca a esta generación, la generación que puede, o que tiene permiso de entrar. Yo creo que desde que Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y el velo del templo se rasgó, desde entonces la justicia de Dios que está en cumplimiento detrás, Él tiene que entrar entonces ahora como sumo sacerdote, y después de la resurrección, Él viene. ¿Se recuerdan cuando le dice a María, no me toques, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios? Entonces tenía que presentar en el tabernáculo de los cielos, tenía que presentarse como la ofrenda, y el cordero inmolado, y entonces pues fue donde recibió del Padre toda honra, toda gloria, y el nombre que es sobre todo nombre, el nombre más alto de Dios, que es el Elión. Si se pronuncia así no sé, pero así como se escribe, el Elión. Entonces como nos encontramos ante esa verdad que
que viene, yo no sé si ustedes se dan cuenta qué cosa es la espada. Vamos primero, la semana pasada vimos algunas cosas, pero creo que no sabemos qué cosa es la espada encendida. La espada encendida es algo que se impidió, es como algo que se revolotea, dice que tiene los querubines, o que da la impresión de que nadie puede entrar a ese lugar si no entra a través de la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer estaba bajo la ley que reclama la sangre en cada ofrenda que ellos practican en cada fiesta, en cada lugar, cada tiempo de la ofrenda, como hacía Abraham, que tenía una ofrenda en la mañana y una tarde. Pues simplemente Jesús era la ofrenda en el tiempo que Jesús entró, fue el cumplimiento de la ley. Para que la justicia de Dios pudiera estar funcionando, él tenía que cumplir la ley. Y la ley que Jesús cumplió, sí, cuando digo la ley que Jesús cumplió, no me estoy refiriendo vaya como los judíos mesiánicos dicen que nada, que fueron los 10 mandamientos. Pero hay algo que ustedes deben conocer, que la ley está eh, alcanzando todo precepto y todo. En la ley está todo, es como la base. Cuando digo los 10 mandamientos, es la ley de Dios. Pero cuando veo las leyes todas que tienen que funcionar bajo el régimen que Dios puso de las fiestas judías y de todo el régimen, pues de ahí salen. No hay ninguna ley que no esté incluida en esos 10 mandamientos. No hay ningún precepto que no esté incluido en esto. Es como en algunos lugares en el mundo que gobierna el presidente o el rey, gobierna a través de una ley, y él no puede inventar leyes, sino simplemente esta ley que se llama la Constitución o la Carta Magna. Y todas las cosas que salen, todas las leyes que se hacen, o los preceptos en este caso, ¿eh? Pues simplemente tienen que ser de acuerdo a esa base. Así que nosotros vemos, cuando vemos el diezmo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, está hablando de toda la bendición que Dios te dio. El diezmo es todo. Ahora, en los 10 usted sabe que así como los 10 mandamientos, están resumidos todas las demás cosas. Así que no tenemos ningún interés tampoco de discutir con nadie. Yo sé que la justicia de la ley es un hombre, la justicia de la ley es Jesucristo, es un cordero, ese cordero debía derramar sangre, y ese cordero es el mismo sumo sacerdote que entró, ¿ve?, para cumplimiento de todo, así como hacían los ensayos del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento bajo la ley, los sacerdotes que debían funcionar bajo la ley. ¿Ok? Entonces hasta ahí está bien, ¿verdad? Hasta la semana pasada pues vimos estas cosas así. Pues vamos entonces esta noche a comenzar entonces con algo muy importante. Lo que digo que es importante es que vernos nosotros dónde estamos. Usted puede estar en los atrios hoy en día, ¿ve? Usted puede estar en el lugar santo. Pero ¿qué pasa? Lo que vamos a leer está uniendo todos. En el lugar santo ese, por ejemplo, tu persona tiene una expresión, y la expresión que tiene tu persona es una expresión externa, pero viene de adentro. Y la expresión del alma, que es el lugar santo, pues simplemente está expresando lo que el espíritu, ¿ve?, de acuerdo, en armonía con el alma, puede expresar. De ahí que los hombres que no conocen a Jesucristo o que no tienen conciencia de Dios pueden tener inclusive buenos sentimientos, y tienen unos sentimientos altos. Por ejemplo, el amor es un sentimiento puro, ¿ve? Sabemos que la perfección del amor está en conocer a Dios, porque Dios es amor. Entonces podemos ver que hay personas que no conocen a Jesús, como repito, y son personas que a lo mejor tienen un mejor fruto que otros que se llaman cristianos, ¿sí?, o que son cristianos realmente. ¿Por qué? Porque todos funcionamos igual. San Pablo decía: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién pasa por una tribulación y yo no paso por tribulación? Nos encontramos en el mundo bajo unas promesas de protección, de sanidad, de unas promesas de ayuda. ¿Por qué? Porque hay un trabajo que hacer que depende de lo que
el corazón del hombre está pensando. Fíjense que dije bien el corazón del hombre pensando. ¿Por qué? Porque es el corazón el que manda las informaciones del ser, del espíritu, alma y cuerpo. Y lo manda para que la mente la pueda expresar. Entonces se expresa a través de los sentimientos, a través de la emoción, a través de lo que es el alma, que son sentimiento, emoción y expresión de lo que somos nosotros. Y voluntad, por supuesto. Y ese es lo que es la vida de cualquier ser humano. Ahora, estamos hablando de la persona, los que son de Cristo y los que no son de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Los que son de Cristo tienen la conciencia de Dios. ¿Quién se las dio? ¿Ellos lo alcanzaron? No, se lo dio Dios. ¿Ve? El nacer de nuevo de agua y del Espíritu no es otra cosa que entrar en una conciencia del ser, donde tenemos que ubicar a Dios en alguna parte. Es cierto que no todo el mundo entiende que Dios está en el dentro de ellos. Yo creo que hay mucha gente en este día que sí lo está entendiendo y y está practicando. ¿Por qué? Porque imagínense, si el velo está abierto y nosotros podemos entrar a participar de lo más santo, entonces ¿cómo nosotros podemos hacerlo? ¿Dejando de ser físicos? No, no creo que dejando de ser físicos. ¿Por qué? Porque Jesús funcionaba así. Cuando vemos a Juan en la isla de Patmos que dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor, no vemos a Juan en otra cosa que conscientes de la unión de Dios con él. Por eso comienza Apocalipsis 1, donde dice, este es el mensaje que el ángel, el mensajero del Señor, le dio a Juan. ¿Ve? Entonces que el mensajero del Señor es el Espíritu Santo. Y entonces pues comienza ahí, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y entonces escuché una voz, y me volví para ver la voz que hablaba, lo que estaba hablando. Se volvió entonces, y yo no sé cómo poder expresar eso que me volví. No es que estaba oyendo una voz, ahí la traducción dice detrás de él, pero él oye una voz. Y a veces uno oye por acá una voz, pero no sabe. O sea, a veces se oye un ruidito de un avión y uno dice, está por acá, búscala. Porque uno sabe que es un avión, tiene que buscarlo arriba. Pero realmente lo que él escuchó es algo más que algo que es, bueno, es algo que él no había escuchado nunca. Y yo creo que sí, que Juan estuvo escuchando muchas cosas de Dios. Para estar en el Espíritu tú escuchas de Dios. Pero esta vez fue algo que Dios le tenía preparado para revelarle. Y fue a través primero de la voz. Y cuando esa voz no era una sola voz, sino eran muchas voces, pero era como una sola. Era una unión, una unidad de voz. Era una voz potente. Y entonces él se volvió, que sí, cuando vio, lo estaba viendo. Lo que estaba viendo, lo estaba viendo en la conciencia de que él es un hombre espíritu, no que es un hombre natural. En la conciencia que es un hombre natural es que él era hebreo, me imagino, ¿no? Y entonces que estuvo bajo la ley, una serie de cosas que podemos ver acomodando lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. Entonces, este es el día donde nosotros podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual y estar conscientes de que realmente es en el espíritu, en esa unión con Dios, ubicando el trono de Dios en nuestro corazón y ubicando las experiencias más tremendas, sin ningún impedimento de parte de Dios para que nosotros participemos de ello. ¿Por qué digo ningún impedimento? Porque el impedimento estaba precisamente en la espada. La espada que aparece encendida en el libro de Juan, digo, en el libro de Génesis, esa es una palabra que Dios dio. Pero aparece no solamente la espada encendida. ¿Qué es espada? Tú dices, bueno, es la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde vemos otra vez la espada? Juan la vio, de la que salía de la boca de aquella figura. ¿Ve? Salía de la boca. Y la voz que él escuchó, ¿cuál que era? Voz de muchas aguas. Entonces, ¿qué es fuego? La espada no solamente era una espada que tenían los querubines en la mano para pelear con la gente que se fuera a meter. La espada era una espada encendida. Entonces, el fuego habla del Padre.
El fuego habla el pacto que hizo Abraham con... El fuego es la naturaleza de Dios. Nuestro Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Habla del amor. ¿Ve? Habla de una serie de cosas que realmente, aunque nosotros estemos palpando un poquito, podemos darnos cuenta de que esa espada encendida es más que una espada natural. Por supuesto que es un símbolo. Y eso ha estado funcionando en toda la humanidad antes del diluvio, después del diluvio, hasta que Jesucristo vino y entonces esa misma espada dijo, bueno, pues se abre el velo. ¿Para quiénes? Para los hijos, para la gente de fe. ¿Por qué? Porque todos, aún los que creen en Jesús sin tener más conocimiento y tener más experiencia que creer que murió por ellos, simplemente tan sencillamente como niños, no pueden participar de lo más excelente. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que determina que nosotros podamos desarrollar completamente el hombre espiritual, el que podamos recibir todas las cosas y podamos participar de esa dimensión. Cuando te digo entrar al lugar santísimo, cuando te digo el velo se rasgó, es el velo de nuestra carne. El velo de nuestra carne, pues si nosotros no tenemos acceso a eso, pues nuestra experiencia no está rasgado. ¿Qué es lo que lo que hace que el velo de nuestra carne no esté? Bueno, entender que desde hace 2000 años el velo aquel de Jesucristo se rasgó, el velo del templo se rasgó, Dios no iba a la gente de fe, a sus hijos, no iba a limitarlos, sino que le estaba dando completamente para que vivieran aquello que estaba diciendo Elías y Moisés en el monte de la transfiguración. Hablaban de su partida, y su partida precisamente era que él pudiera entrar, pudiera derramar la sangre como cordero y pudiera como sumo sacerdote después de la resurrección entrar y ofrecer entonces en el tabernáculo celestial, ofrecer entonces esa sangre como sumo sacerdote. Ese es el paso. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, eso es precisamente lo que está hablando. Ese es el camino que Él preparó para que nosotros andáramos en Él. Y antes de entrar en eso, vamos entonces a estar seguros de que ese lugar del lugar santísimo, ese lugar de 10 por 10 por 10, en lo natural, es mucho más que 10 por 10 por 10. Es la dimensión, es nuestro espíritu, es lo que puede estar en contacto con la cuarta dimensión, es lo que soporta nuestro ser, lo que soporta toda esta cantidad de miles de millones de células que tenemos y de millones de espacios en los cuales el electromagnetismo va formando las células, o sea, lo que son todo lo que es las moléculas de nosotros. Tenemos, repito, como estos días dije, tenemos, el hombre tiene más espacio vacío en él que lleno, que físico. Por tanto, ese espacio vacío es lo que está mostrando que hay espíritu ahí. Si usted no se pueden ver los electrones, los protones dando vueltas, el núcleo, eso tú no lo puedes ver, no hay ningún telescopio que pueda ver eso, pero ahí están. Y usted lo puede comprobar por matemáticas y todo. Y aunque lo dividan el átomo y lo hagan una partícula más pequeña y todo, siempre va a haber más espacio. Y este espacio, el cual nosotros damos una expresión en este espacio que tenemos aquí, que llamamos físico de la Tierra, esa expresión simplemente está sostenida por el espíritu que tú expresas. Tú lo estás expresando a través del alma, que es de tu voluntad, tu sentimiento y tu emoción, y lo expresas a través de tu cuerpo. ¿Okay? Y esto es lo que es un hombre que está deseando ser llevado a la imagen y semejanza de su hermano mayor, el modelo que Dios dejó aquí en la tierra. Que por cierto le costó bastante, ¿verdad? Le costó todo a Jesús para poder establecer ese modelo. Por eso es que era el sufrimiento de Jesús antes de la cruz. No porque Él
tuviera miedo ni nada de eso, sino simplemente porque es bien difícil estar en una situación donde tantos millones y millones de personas, todos los almas de todos los seres humanos estaban en, en, en exactamente en la obediencia a lo acordado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero, se recuerdan que fue inmolado antes de la fundación del mundo, pues la justicia de Dios viene desde allá. Y la creación de Dios de su Hijo es el misterio escondido por los siglos de los siglos. La escritura, hay un verso que es muy interesante, que dice que yo no sé cómo está traducido en otras versiones, pero dice que los ángeles miran o quieren mirar, no sé cómo se recuerdan con ese verso, ni me recuerdo dónde está, pero me viene a mi mente. O sea, que están interesados, anhelan, o, o están interesados, están como asombrados. Es una palabra que uno reúne varias ideas de esto. Yo estoy seguro que esa palabra tiene más profundidad en el idioma hebreo, tal vez en el griego, ¿tú me entiendes? Pero lo que está diciendo esto es que hay algo tan importante que Dios está haciendo en el hombre, que esta cosa tan importante comenzó, o sea, culminó en los días de Jesús con un cumplimiento profético. Y comenzó después de la resurrección, cuando Él entró al lugar santísimo, ¿ve? Al lugar más santo, cuando entró como sumo sacerdote al cielo, al santuario celestial. Recordando esto, que el libro de Hebreos es un libro donde dice que las cosas celestiales fueron enseñadas a los hombres a través de sombras, pero también todas esas cosas celestiales estaban, digo, en la sombra aquí en la tierra, todo lo que era símbolo, todo lo que tenían que hacer en las fiestas judías y todo, dice, casi todo era santificado con sangre. O sea que el camino de la sangre no fue un camino inventado por Dios así, sino que fue desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. La idea que quiero mostrarte o que viene a mi mente a través del Espíritu es que este es la obra universal, eterna de Dios. Una obra que comenzó desde tiempos del padre, el patriarca Abraham, el cual pues pudo ver esta verdad de que vendría ese hijo prometido a la mujer en el paraíso. ¿Se recuerdan? La mujer dijo, Señor, tuvimos miedo, oímos tu voz y tuvimos miedo. ¿Y quién te enseñó que tú estabas desnudo? Porque la mujer y el hombre, al escuchar la voz de Dios, ellos habían entonces entrado en el nivel donde el hombre se enseña por él mismo y es independiente de Dios. Y en ese nivel, el hombre fue alcanzado por una palabra donde dice, tu simiente, a la mujer dice, le va a herir en la cabeza a la serpiente. Y la serpiente va a herirle en el calcañar, pero eso es lo que va a pasar. Y esa simiente que nació de María, ve, a través del Espíritu de Dios, ese es el hombre que es nuestro Redentor y Salvador. Y el hombre que tiene un nombre sobre todo nombre, que acá dijimos hace un ratito, el Elión. Y ese hombre no solamente fue como uno de nosotros, sino que realmente alcanzó el dejar una imagen para que todos los hombres del mundo puedan llegar a ser como él. Ahora, ¿en qué parte estamos? ¿En qué lugar estamos? ¿A cuán lejos estamos? Bueno, si nosotros vemos los pies que vimos la semana pasada, los pies en ese camino son exactamente siguiendo las pisadas de Jesús. Creo que hay un versículo donde lo dice. Sigamos las pisadas de Jesús. Entonces, y esto Jesús lo trató con los discípulos, como no sé si la semana pasada lo dimos, o lo pudo haber algunas cosas, no sé, no recuerdo, no, yo creo que no. Pero bueno, vamos entonces, eso está en capítulo 13 y 14 del libro de Juan, donde podemos echar una ojeada si quieren, y a terminar esta parte. Esta parte, pues, simplemente lo quiero cerrar con los versos de Hebreos capítulo 1, para que nosotros tengamos lo que quede grabado, que tenemos una conciencia
de que ahora siempre Dios ha hablado y habló, pero es tan importante el escuchar, tan importante estar en el Espíritu, porque ejemplo tenemos por Juan, pero aquí en el libro de Hebreos, capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo, oír al Hijo. Cuando cuando Juan en la isla de Patmos escuchó una voz de muchas aguas, lo que escuchó fue la voz de muchos hijos, pero era el Hijo que estaba hablando. O sea, ¿cómo nosotros podemos hablar por el Hijo? Si estuviéramos bajo la ley, estuviéramos hablando por inspiración del Espíritu Santo y estuviéramos como profetas. Y por supuesto, dice el Señor, eso es lo que dice el profeta, así dice el Señor. Cuando estamos en la iglesia, en los dones del Espíritu Santo, ¿cómo decimos? Así dice el Señor, dice esto y esto y esto. O así dice el Espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo. Pero hablar por el Hijo es mucho más que eso. Es lo que tiene que establecerse. Si usted no oye lo que tiene que establecerse, lo que tiene que establecerse no se establece. A ver, vamos a ver si nosotros podemos entender esto. Si ahora el Señor viniera aquí y dijera: bueno, pues yo voy a cambiar todas las cosas, que no va a pasar así, pero bueno. Y quiero entonces decirle al hermano Pablo que tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Tu nombre es Pablo o Pablito. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes creen que yo voy a poder seguir en las debilidades, en las necesidades? No, simplemente soy su hijo. Pero es que ya yo eso lo sé. ¿Pero por qué entonces no lo he alcanzado? Porque lo sé en la justicia de Dios, Él me ve a través del sacrificio de Jesús. Pero en mi propia justicia yo tengo que poner mi corazón y decirle a Dios que me interesa esto. Por esa razón estamos aquí esta noche. Porque nos interesa. Nos interesa qué cosa es lo que podemos experimentar en este camino. Y sobre todo nos interesa cuál es el final de ese camino. Entonces, si nosotros como iglesia no sabemos cuál es el principio del camino y no sabemos cuál es el final, entonces imagínense, lo que tenemos entonces es una expresión religiosa de doctrina, donde podemos ver entonces, como dice el capítulo 6, dejando atrás los rudimentos de la doctrina. O sea, ¿qué son rudimentos? Primeramente, a ver si ustedes saben algo. Mirna, que está por acá. ¿Saben qué son rudimentos? O Tere, o algunos de los que estamos aquí. ¿Qué son rudimentos? Los rudimentos es la base. ¿Sí? Dejando atrás la base, los residuos, dejando atrás la doctrina, dejando la letra. Vamos adelante, dejando la letra, dejando dejando la ley. Esa cosa es dejando la ley, ¿no? Ustedes saben que por 2000 años ha habido un carácter legalista en todo lo que es la iglesia cristiana. Okay, estoy hablando de tanto el primer siglo como el segundo, el tercero, la época católica romana, la época protestante, la época pentecostal y ahora el tiempo que estamos viviendo, que es post-pentecostal. Hay mucha gente que dice neopentecostal, por no decirle entonces carismática, ¿ve? Porque como carismática los católicos fueron los que pusieron ese nombre. En lugar de ser movimiento espiritual, le pusieron movimiento carismático. Carisma es espíritu, como, ¿ves? Pero bueno, entonces estas épocas se fueron vividas por 2000 años a través de un carácter donde la escritura fue la base primero. Por 1500 años guardaban los manuscritos en el Mar Muerto, guardaban los manuscritos los grupos cristianos, se guardan. Nadie sabe dónde están por ejemplo, los manuscritos, los manuscritos para la Biblia, los principales. Esos no aparecen en nada, no en ningún lugar. Además, si la Iglesia Católica tiene algo, pues no lo va a decir tampoco.
Y simplemente, ¿qué nos ha llegado a nosotros? Nos ha llegado lo que por edades, por tiempo, por concilios, por decretos de la iglesia fueron cambiando y fueron añadiendo y fueron quitando. Y nos ha llegado lo que nos ha llegado por la gracia de Dios. Nos ha llegado la Biblia. Pero todavía viene Lutero y en 1500 suelta la escritura, comienza la imprenta y comienza a grabarse la escritura en alemán y en español. Pues son los dos idiomas básicos. Y después entonces continúa hasta nuestros días con todo lo que es la historia del mundo evangélico protestante. Hasta Pentecostés, que viene en nuestros días, en 1910, 1906, 1910 en adelante. El tiempo que estamos viviendo no es tiempo pentecostal, no es tiempo es un tiempo precisamente donde los rudimentos de lo que es doctrina y dogma se tienen que dejar atrás. Con esto no te estoy diciendo, hermano, tú no tienes que saber, no tienes que saber algo, tú puedes saber todo lo que el Espíritu te revele. Pero una cosa es lo que el Espíritu te revele y cómo funcionaba, cómo funciona la gente, diciendo, aquí dice que tú tienes que ser santo y tú tienes que ser santo. Eso es un sistema legalista. Pero si aquí, ahora en el sistema que es el Espíritu, en el Espíritu y donde estamos en la justicia de Dios, no importa si es en el tiempo de Juan el Bautista o si es en el tiempo de ahora, es muy distinto. Ya te sales entonces de lo legal. ¿Por qué? Porque entonces cuando leen tienes que ser santo, entonces uno entiende por el Espíritu que uno no puede ser santo por uno mismo. Basándose en la justicia de Dios, uno es santo. Señor, yo creo que yo soy santo. ¿Ves? Pero como decía San Pablo, como dijo aquel hombre, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Entonces tú puedes decir que tú crees, y verdad que crees, pero ¿cuánta parte incrédula hay en ti? ¿Cuánto hay natural en ti? Entonces esta es la diferencia entre el tiempo de carácter, donde la iglesia fue llevada al desierto por 2000 años, ¿ve? Y lo que es que en esos 2000 años hubieron personas como Juan, por ejemplo, que estaban en el Espíritu y participaron de lo más excelente. Pero en carácter, es decir, generalmente, la iglesia hasta nuestros días, y todavía podemos poner la televisión para que ustedes vean los mensajes. Los mensajes son reflexiones muy buenas a veces, pero en todas o se necesita ministro, se necesita la persona que tenga los dones, o se necesita simplemente un esfuerzo extraordinario y un sacrificio para dejar entonces los rudimentos, o sea, para vivir algo que realmente está escrito aquí. Cuando lo que está escrito aquí es la confirmación de lo que Dios hace en nosotros. Pero está escrito aquí porque esa es la ley que nadie la puede quitar. La ley, inclusive las leyes de nuestro sistema de hombre, no se borran, no se tiran los libros porque hayan puesto una ley nueva. Si no se le van añadiendo. Ustedes lo han visto en los amendments que le llaman, en los distintos cosas que van sacando de la constitución de nuestra de aquí de Estados Unidos, ¿sí? Donde entonces ellos van sacando y van poniendo preceptos y van poniendo todo, pero de acuerdo a la base, ¿ve? Nosotros también tenemos una base que es una letra que es muerta. Ahora, ¿qué es la letra viva? Es la vida de Dios. Y la vida de Dios está confirmada aquí con la letra muerta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la letra muerta y la letra viva? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está simplemente en que la letra viva pues ha sido llevada a ser vida a través del poder del Espíritu Santo. Y la letra muerta simplemente es algo que nos manda, establece algo que ya Jesús cumplió. Lo que Jesús cumplió es la justicia de la ley. Si son los 10 mandamientos, es toda la ley. Y si es toda la ley, son los 10 mandamientos. Entonces no tenemos discusión ninguna. Ahora, todos sabemos que la Biblia tiene más cosas. Tiene historia de los hebreos, tiene historia del pueblo de Dios, tiene historia de los patriarcas, tiene los profetas, y tiene Apocalipsis, y tiene estos tres aspectos de Dios en el hombre. Dios hecho hombre, las buenas nuevas del Espíritu en el hombre, y las buenas nuevas del sexto evangelio, que es la conclusión de todas las cosas y la victoria de Jesucristo sobre todo
lo establecido por Dios Padre. Como quiera, gracias al Señor, que ya sea por la elaboración de hombres, ya sea por los libros que han aceptado como no apócrifos, por los libros que tenga la Iglesia católica o usted lea apócrifos, no importa lo que sea, tenemos el Espíritu de Dios que le da luz tanto al Nuevo Testamento como al libro de los Hechos como al libro de Apocalipsis. Y esa es nuestra esperanza. Entonces cuando este escritor de Hebreos dice en capítulo 6, dejando atrás los rudimentos de la doctrina, vamos adelante ¿a qué? ¿Qué dijeron? ¿A la qué? Quiere decir que los rudimentos de Cristo no me perfeccionaron en nada. Los primeros estudios, las primeras experiencias que tenemos en Cristo. Es como los niños. Ustedes creen que dice, vamos a dejar atrás ya, usted se ha visto grande, usted pasó por kindergarten, yo no pasé por kindergarten. El kindergarten para mí fue mi casa. Los muñequitos del domingo y mi mamá leyendo y aprendiendo yo aprendí a leer con los muñequitos del país, que se llamaban, venían los domingos, los muñequitos de Big Bradford y todo eso. ¿Ve? Bueno, pues eso es un rudimento. Ahora, después de 20 años, no, yo que tú estás leyendo Los Miserables, no. Yo lo que estoy leyendo es los muñequitos del país. Es lo mismo. Entonces, fíjense bien, ¿para quién es el mensaje? Para los niños, para los que no han podido alcanzar por lo que fuera. ¿Ve? Porque también recordemos que por 2000 años Dios nos ha permitido ¿ve? Que nosotros funcionemos con una escritura como rudimento que ya pasó y entonces con algo que simplemente es más excelente que la misma escritura y que no es distinta a esta escritura, como cuando nos enseñaba el hermano Galleiro, decía, hay una palabra que es esta palabra, pero no es esta palabra. Y yo decía, sí te entiendo, sí, porque es una palabra que es esta, estamos respetando y esto es la palabra de Dios, ley escrita de tapa a tapa, pero hay una palabra que no es esta, porque es una palabra de vida, es la palabra viva. Y la palabra viva lo que la garantiza no es nada más que la acción de la unión del Espíritu Santo con nosotros en la expresión del habla. Entonces cuando dice aquí Hebreos, habiendo Dios hablado muchas veces por los santos, a los profetas, o sea, ha hablado a través de los profetas, a los padres, hoy nos habla por el Hijo. Hoy nos habla por el Hijo. Entonces eso es escuchar. Ahora, hay otro... yo tengo mira, lea todo hasta el 1 al 14. No me da tiempo esta noche porque ahorita terminamos, ¿no? Es algo pero lea todo este versículo, capítulo 1 hasta el 14. ¿Ve? Y entonces eso fue antes. Sí, Hebreo, no lo vamos a leer porque, pero usted lo lee, usted es una tarea suya. Lea del 1 hasta el 14. Eso es todo el versículo, todo el capítulo 1. ¿Ve? Pero fíjense bien, la palabra de este capítulo 1 es oír. ¿Ok? En el libro de Hebreos es muy importante oír. Oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos dice, ¿dónde está? En Apocalipsis. Entonces, oír al Hijo. El Hijo está hablando. A él oír. Entonces, cuando viene la palabra en el lugar santísimo, en el lugar más alto, en el lugar de la transformación, o ese lugar donde estaban en el monte alto, San Pedro dice, oímos en ese monte alto su voz. Dice, y el Pedro, que es un hombre que Jesús llevaba a todos los lugares importantes, pues ese hombre estaba acostumbrado a seguir a Jesús. Y ese hombre dijo, allí nosotros estuvimos en ese monte santo. Y da testimonio de ello en Pedro. ¿Verdad? En primera de Pedro, sí. Entonces ese monte santo, en primera de Pedro, es precisamente el monte de la transfiguración. Y en ese monte santo, ellos exactamente vieron el final del camino al Señor. El monte en sí es un tipo del monte de Sión, monte santo. El monte de Sión es lo mismo.
Cualquiera que haya sido, como estaba diciendo usted en la mañana, cualquiera que haya sido un monte de Israel, ese es el monte de Sión. ¿Eh? Hay un hombre por acá que me puso ahí que yo estoy equivocado, que el monte de Sión es otro. Digo, pero se oye todo el estudio cuando dimos el seminario. Si no oyes el estudio, porque vio el monte de Sión es el monte de Hebrón. Y cree que esto es una cosa natural que estoy hablando. Es lo que tipifica, lo que es. Yo no estoy hablando de que ese es el nombre que tiene. Y, al fin y al cabo, muchos nombres están correctos con el tiempo de Jesús, pero otros se lo han cambiado. Y de eso se han encargado los hombres de hacerlo bien. Entonces el caso es que ese monte de Sión, ese monte donde vieron la gloria del Señor, se escuchó la voz donde dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces, qué importante es oírlo. ¿Dónde está el Señor? Entonces decimos nosotros, está en mi corazón. Como en la mañana, como los dos hermanos que como dijeron, queremos comenzar, queremos tener la conciencia, queremos rendirnos al Señor. El muchacho jovencito y el médico, ¿no? También. Entonces, regularmente lo conocemos como entregarnos al Señor, recibir a Jesús como nuestro Salvador. Y ahora sabemos que la salvación no es salvación como es nuestro Salvador para ser salvos del infierno. Nuestro Salvador es que nos salva de espíritu, alma y cuerpo y hace un nuevo hombre. Entonces ese es el monte, ese es el final. En el libro de Hebreos dice, nos hemos acercado al monte de Sión. Entonces imagínense, ustedes pueden ver ahora las pisadas, pueden ver Jesús diciendo, ah, yo soy el camino. Y usted ve que usted es el camino, la verdad y la vida, usted está en Cristo. Usted está caminando en ese camino que Él abrió, nuevo, y por su sangre. Ese camino que Él abrió por su sangre es el camino que termina en el lugar santísimo. ¿Ves? ¿Para poder qué? Para poder entonces nosotros alcanzar toda la plenitud de la vida de Dios, la estatura de un varón perfecto, la plenitud como dice capítulo 6, capítulo 4 de Efesios, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud, a la medida de un hijo de Dios. Esa es la salvación completa. Esa es la salvación del Señor Jesucristo. Él abrió ese velo para que nosotros participáramos de eso. Ahora, oigan bien, muy importante esto. Esto lo vivió Juan en la isla de Patmos. Esto lo vivieron mucha gente. No estoy diciendo, porque el día del Señor es algo que no es un día de 24 horas. Los profetas dicen, al caer la noche, habrá luz. No luz de noche ni luz de día. Es una luz diferente. Eso está hablando del día del Señor. La experiencia que tú tienes cuando ese velo en ti es ya rasgado, cuando tú puedes participar de ese lugar, de ese nivel espiritual, cuando tú puedes participar de eso, tú no puedes oír otra cosa que no sea la voz del Hijo, porque ahí es donde está el trono. Y esto tiene que ser compatible con tu corazón. Si tu corazón no entra en esto, si todavía tú quieres ser alguien, ser algo, fuera de ser un hijo de Dios, yo creo que entonces ya está destituido, ya no puedes entrar ahí a participar de eso. Entonces es algo tan excelente que siempre ha sido. Abraham vio mi día y no pudo ver al Hijo Jesús en los días de su carne. Vio a su Hijo, que era el principio de la descendencia del Hijo de David y el Hijo de Abraham, el que tiene de Dios el que haberle dado toda la tierra, como Abraham, y todo el trono, como el Hijo de David. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios, que es inmolado, que aparece en Apocalipsis, en el monte, que aparece en toda la plenitud del trono, el cual está ofreciéndolo también a sus hijos. Y Él nos ofrece. Uno de los mensajes a las iglesias dice que te sientes donde yo me he sentado. ¿Qué está pidiendo Jesús? Algo que es imposible. Si Jesús lo dice, ¿ustedes creen que se pueda pasar esto sin bueno, se olvidó Dios de eso y va a hacer las cosas diferentes? No, esa palabra tiene que cumplirse. Y porque está escrita aquí, yo sé que es la verdad.
porque el Espíritu Santo la ilumina y dice, yo estoy en ti y yo quiero llevarte a ese lugar. Yo quiero llevarte a esa plenitud, a un hijo de Dios, a la manifestación de un hijo de Dios. Dígame si eso no está escrito tanto en Apocalipsis como San Pablo, en las enseñanzas de San Pablo. La manifestación de los hijos de Dios no es otra cosa que manifestación de su cuerpo, dirigido por la cabeza que es el Señor. Viendo todas estas cosas así, vemos nosotros que el Señor sigue hablando por su Hijo, el Hijo es que en nosotros pues está revelando todo. El camino, yo dibujé aquí el hombre, la verdad, la vida, el camino que llega entonces a Hebreos 12. Búsqueme ahí, por favor, 1 Corintios 4, 18. A ver, parece que el camino es visible. Yo agarro mi carro y decir, voy a entrar por el camino que Jesús me dio y voy a agarrar mi carro y voy a llegar al pueblo de Bandera. Y el pueblo de Bandera digo, déjame ver dónde sigo para ver si puedo encontrar en la tierra y me puedo ir entonces a Sabinal. Y todavía sigo y le doy la vuelta a la tierra y no encuentro. Señor, entonces con mi carro, con el avión, con lo que sea, con mi vehículo, no puedo llegar al final de ese monte de Sión. Me iré entonces en un tour a ir allá al monte de Sión y subirme allá, ya sea en el monte Hebrón o en el monte Tabor, ¿ve? Y entonces tampoco. Simplemente que... No, 2 Corintios, perdón dicho. 2 Corintios 4, 18. Dice, no mirando nosotros las cosas. Ahí está, no mirando las cosas que se ven. Sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ok, vamos a hacer muy sencillo. En la mañana tuvimos ahí toda la alabanza, la adoración. Se podía sentir aquí un respeto, un amor, una dedicación. Nuestros corazones cantaron los cantos y la música que los músicos entonaron con todo su corazón, con todo el amor al Señor. Cantamos con toda nuestra fuerza, adoramos en espíritu, expresamos a Dios el cántico que Él había puesto en nuestros corazones y decimos, o sea, no solamente con palabras, te adoro, Señor, y te bendigo, diciendo las maravillas, sino que también hubo una expresión de música en nosotros. Todo eso. Pero eso fue en la mañana. En la mañana, ya pasó. Entonces las cosas que nosotros funcionamos van pasando, porque nosotros funcionamos en el tiempo. Pero cuando estamos hablando del lugar que no se ve, ¿ve? Es el lugar viendo las cosas que no se ven. Entonces, ¿cómo tú puedes ver lo que no se ve? ¿Cómo en la mañana pudimos decir, el Espíritu de Dios está aquí, el Señor está aquí? ¿Ve? ¿Cómo fue que lo percibimos? Bueno, primeramente porque está escrito. Ahí en escrito dice que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo, dice el Señor. O sea, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que no hay duda que hay 2 testimonios y eso que hay muchísimos más. Pero ya pasó el tiempo, no vimos nada. Digo, por lo menos puede ser que un hermano haya visto una visión, que hayamos tenido alguna experiencia de las que se tienen, una emoción. Una hermana me pidió que podíamos orar porque el Espíritu de Dios está constriñendo y estas 2 personas se entregaron al Señor. O sea que no hubo duda que el Espíritu de Dios se movió, pero no vimos nada. Entonces, ¿cómo yo puedo participar de lo más excelente que no se ve? Mirando, dice aquí, oyendo. Si nosotros oímos, nosotros podemos ver hasta el punto de que lo espiritual sea la experiencia más fuerte que lo natural. Tenemos más conciencia de lo natural. Si tengo hambre, si tengo frío, si tengo calor, si necesito hacer esto, si necesito hacer lo otro. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo tridimensional, un mundo físico. Pero ese mundo físico está sostenido por mi espíritu, por el propio espíritu de cada uno de nosotros. También vivimos en áreas que están gobernadas por los espíritus que ya sean los políticos o ya sean las personas le dan. En nuestras casas están, por así decirlo, energizadas porque nosotros somos vida y somos espíritu y estamos dándole espíritu a las cosas inanimadas.
Vivimos en un mundo que por un lado por el otro vamos a participar de cosas espirituales. Usted llega a un lugar donde, aunque esté oscuro, y ese lugar es un lugar donde hay un espíritu feo, digo yo feo por no decir una palabra feo como dicen los mexicanos, ¿no? Pues usted siente, usted dice, no ves nada ni oyes nada, pero espérate, todo tu ser está en contacto con tú que eres espíritu y no tienes, tenga o no tengas conciencia que está el espíritu de en ti, tú se sientes. ¿Cuánta gente dice, oye, y hasta en el Antiguo Testamento viene, dice un espíritu y se erizó el cuerpo, ahí lo dice, Sí, sí. ¿ves? Entonces de ahí que la gente muchas veces dice, oye, hay un espíritu que mira cómo me puse, chinito, como dicen acá, me estoy todo erizado. Entonces, mire, somos sensibles, pero esto es todavía mucho más que ser sensible. Esto es saber que hay algo ahí sin verlo. ¿Cómo? Por la unión del Espíritu de Dios contigo, por la capacidad en la cual tú estás unido al amor de Dios, por ese lugar santísimo, todas las cosas se disciernen a través del oído. Y usted dirá, pero tú oyes que Dios te dijo, ahí hay algo. No, no tienes que escuchar eso. Simplemente tienes que reconocer que estás mirando algo que con los ojos naturales o con el hombre natural no puede ver. Y esto nos va a servir para muchas cosas, porque es precisamente viendo lo que no se ve es que nosotros podemos tener autoridad o sea, tenemos la autoridad, pero tener el ejercicio de autoridad sobre los espíritus gobernadores de las tinieblas. No dice así la escritura, no tenemos lucha contra qué, contra carne ni sangre, sino contra qué, contra principados, potestades y qué más. Y gobernador de las tinieblas. Ahora, el gobernador de las tinieblas. Ahora, yo quiero, sin crítica ninguna, a los hermanos que enseñan lo de la guerra espiritual y toda esa serie de cosas. Si no saben esto, yo no sé cómo están dando golpes al aire. Dando golpes al aire porque no te digo tú que atinen, porque aquí estamos, yo me vendan los ojos y me ponen a romper una piñata y puede ser que de 1000 palos que le da a la piñata, ¿ves? Alguno le tiene que dar. ¿Ves? Entonces imagínate, es como estar ciego y tocando. No, estoy en la mesa, estoy aquí en lugar, estoy acá. Es mirando a Cristo a cara descubierta como un espejo. Es participando de lo más excelente, participando de esa conciencia de que se hace cada vez más fuerte de las cosas que no se ven. Y aquí está escrito, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Eso es exactamente su reino. Su reino es que está viniendo precisamente, y viene a esta tierra y sigue viniendo hasta que nosotros podamos dar una imagen perfecta de lo que es un hijo de Dios aquí en la tierra. Ok, nos vamos un poquitito entonces en Hebreos 12, 1 y 2. A ver si como lo dice Hebreos 12, 1 y 2. Ya estamos terminando. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la mañana, por así dar un ejemplo, que estábamos mucha gente en alabanza y todo, pues se dijo que el Señor estaba aquí. Yo no lo vi por mis ojos naturales, pero estaba aquí. En mí está, recibí a Cristo como recibieron los hermanos, otra vez repito, pero no fue un Cristico que se sentó ahí en el corazón de ellos. No fue un Jesucito. De entrada, Cristo es una sola persona. En el mundo ahorita oímos que fulano de tal, que el profeta tal, que Mahoma, que el otro, y que cuántos son Cristos. No, serán Cristos, pero el Cristo, el ungido de Dios, es uno solo. Es Dios hecho hombre. Él no tiene ninguna competencia, no podemos competir con eso. Mas sin embargo, Él ha dado de su espíritu, Él nos ha ungido, formamos parte de un solo Cristo, de un solo Dios, de un solo hombre, de un solo Rey, de un solo Señor, de un solo Cordero que se sentó en la
en el trono del león de la tribu de Judá. Es muy diferente. Sí, Cristo no tiene que competir con Mahoma, no tiene que competir con ninguno de los que vinieron antes que él. Porque vinieron como Cristo, aportaron algo. Yo no te estoy diciendo que no aporten. Por supuesto que aportaron espíritu, porque aportaron. Mire a ver si estos hombres de la antigüedad, de los hindúes y otros, por no decir los nombres, dígame si no aportaron. Son hombres de renombre. Pero bueno, es un asunto el asunto nuestro, es un asunto de Dios con la humanidad. Pero el asunto nuestro es acomodar lo espiritual a lo espiritual, y la verdad es la verdad. No puede ser una verdad media y una verdad poquita. Y mientras más se disipe estas cosas en nosotros, dice que nosotros, viendo a cara descubierta, ¿ve? Hebreos 12, de 1 y 2 que leímos, viendo en Jesús, en Cristo Jesús. Esa es la clave. Ok, entonces, bueno, vamos entonces a terminar haciendo un resumen entonces de Sión. Y vamos entonces ahí a Hebreos 12, 18 a 24, para que quede bien grabado aquí que lo que hay en Sión. Nuestro camino en Cristo comenzó el día que nosotros movimos nuestro corazón después de que Él se ha revelado a nosotros a través de la predicación, a través del mensaje, a través de lo que, como dice San Pablo, entrando un indocto, un incrédulo, por la palabra profética, dice Dios está aquí. Entonces ninguna persona que reconozca que el Espíritu de Dios está aquí, que participe, que sienta, que vea algo, que participe, que Dios le hable, se va a ir igual. Al contrario, va verdaderamente a decir, aquí está Dios. Eso yo lo he visto en las reuniones, donde una persona no sabe qué decir y grita y dice, aquí está el Señor, aquí está. Y son personas que nunca han leído eso, porque se ha revelado Dios a ellos. Ahora, recordemos que en la voluntad que tenemos nosotros, el mismo Jesús lo mostraba a las personas que le iba a dar los ojos, le iba a dar un milagro. ¿Qué quieres que te haga? Por supuesto, si yo soy ciego y me duele el pie, ¿qué le voy a decir a Jesús? No, nada más que me duele, que me quite el dolor del pie. No, hombre, si lo que necesito es ver, ese es mi problema mayor. Entonces nosotros sabemos cuáles son nuestros problemas mayores. Y obramos y decimos honestamente, nuestro caminar a Sion, nos hemos acercado. Yo siempre preguntaba, ¿por qué dice nos hemos acercado? Porque yo creo que la parte más importante de nosotros es porque el camino del Señor comienza de la cruz, la resurrección y hasta el monte de Sion. El monte de Sion es el monte del reino más grande de todos los hombres, la culminación. Entonces, en Hebreos 12, ¿ve? Nosotros podemos ver en casi todo Hebreos 12, pero voy a decirlo para que se quede copiado, aunque no lo podamos leer todo. Del 11 al 17 dice, nos hemos acercado al monte de Sion. ¿Ok? Del 18 al 24 y del 25 al 29. Si usted lo lee en su casa, pues podrás darte cuenta por el Espíritu de Dios la magnitud, la profundidad de esta enseñanza. Y por último, entonces, que es una que yo he citado, Hebreos 6.1 y Hebreos 5, donde establece que Jesucristo es el sacerdote. Esto lo hemos dicho por palabras, o lo he hablado con palabras, pero sobre todo tengamos en cuenta lo que dice Hebreos 12. Todo lo que hemos encontrado en ese monte de Sion es algo tan maravilloso que se resume con: tenemos alrededor tan nube de testigos. En la mañana yo no vi los ángeles, pero yo dije esa palabra, no sé si se dieron cuenta. Yo dije, miren, no solamente estamos aquí nosotros en la presencia del Señor, sino que también estamos, si ustedes abrieran los ojos y pudieran ver detrás del velo lo que hay ahí, o pudieran ver a cara descubierta totalmente, ustedes verían realmente que estamos rodeados de ángeles. Esa es la nube de testigos que existe. Ahora, ¿cuántas interpretaciones de la nube de testigos no tenemos? ¿Cuánta gente no dicen? Conocer qué es la nube de testigos me añade algo.
es un conocimiento. Pero participar, eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase, donde vamos a tener conciencia y vamos a practicar, ¿ve? El poder nosotros. ¿Cómo se llama la palabra que dice que interactivamos? Nuestra vida es una vida interactiva. Nos ayudan ángeles, mandamos ángeles, recibimos ángeles, hay peleas espirituales, hay luchas espirituales, pero no podemos pelear con los ojos vendados. Tenemos que ver a Jesús. Y él lo dice bien claro, Hebreos. Hebreos capítulo 6, no deje de leerlo, el 6 completo, porque dice en el 6 que él hizo algo importante, que juró por él mismo, para que por dos cosas inmutables pudiera establecerse algo que nadie puede destruir. Y es que el alma y el espíritu iban a estar unidos y iban a permanecer así para que nuestra alma pudiera recibir toda la información, todo el poder y toda la realidad de ser un hijo de Dios, un hombre espiritual, un hombre con una naturaleza nueva, una naturaleza que funciona. ¿Cómo? ¿El nombre? Un hombre de Dios, un hombre conforme a la imagen, un hombre de luz, sí, de luz, un hombre conforme a las vestiduras internas, a la justicia interna y al trabajo interno del Espíritu con nosotros. Esto es lo maravilloso de este día. Así que vamos a dejarlo aquí y tienen trabajo ahí leyendo lo que hemos dicho, lo que he dicho, y vamos entonces a dar gracias por esta noche. Padre, te damos gracias porque hasta aquí sabemos que tú nos has ayudado y nosotros, los que estamos participando de tu presencia aquí, los que estamos participando del mensaje del Hijo en nuestros corazones, te decimos gracias. Gracias porque una vez más el Hijo habla, el Hijo muestra y todo lo tiene que llenar. Desde los lugares más abajo, más profundos, donde quedan los hombres encerrados, hasta los lugares más altos, donde nosotros solamente nos imaginamos. Pero Señor, tú eres Rey llenándolo todo. Y te damos gracias porque eres tú. Y si has hablado en el tiempo pasado por los profetas, hoy sabemos que definir esa voz de los profetas y definir esa voz en nosotros. Es el Hijo. Es el mensaje que tú tienes para toda la humanidad y para que tú tienes para tu iglesia. El Hijo ha de formarse y ha de ser vivido conforme a tus tiempos y tus sazones. Y nosotros sabemos que este es el tiempo más excelente, en el camino más excelente. Ese es el tiempo tuyo, Señor Jesús. Reina, venga tu reino, decimos como Juan el Bautista y como todos los discípulos. Venga tu reino, hágase tu voluntad en toda la tierra y todos los hombres conozcan y tú les des esta bendición de invitarlos a ser también hijos de Dios a través de la voz de tuya, la voz del Hijo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.